Se ha definido que el escenario físico normalmente para la construcción de un edificio bajo normas reguladas se encuentra en las ciudades. Entonces ya hemos hablado más o menos cuál es el proceso de urbanización y dentro de este área o espacio físico que se urbaniza se van definiendo ciertos parámetros que son el marco técnico para la construcción de los edificios, más que todo para la definición de algunas decisiones que se tienen que tomar cuando se hace un proyecto para un edificio. En el plano horizontal, vale decir, en la planta de, de un pedazo de ciudad, como la figura que tenemos acá, se van definiendo ciertos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, si observamos en este gráfico, tenemos varias líneas. En realidad el dibujo corresponde a una manzana cualquiera de la ciudad. Aquí está con su número, fíjense, M143, M145, M160, etcétera. Son los números de las manzanas correspondientes a alguna unidad vecinal, como ya lo dijimos anteriormente. Y también está el nombre de las calles principales. Acá tenemos avenida sin nombre, seguramente porque no lo tiene, y está el trazado de las calles. También podemos observar que en este plano de las calles, en el dibujo de las calles, tenemos el eje de las calles, ¿no? El eje de las calles, en todas ellas se está mostrando el eje de las calles, que en realidad eso se determina en el replanteo que se hace del plan, del proyecto de urbanización. Lo primero que se hacen es el trazado de los ejes. A su vez, los ejes se intersectan, como podemos ver acá en esta esquina, se intersectan. A partir de los ejes se trazan las calles, es decir, cada calle tiene un ancho, de modo que a partir del eje se mide el ancho al un lado, el ancho al otro lado, y eso es lo que determina el ancho de las calles. Acá podemos ver en este dibujo que las calles circundantes de la manzana tienen distintos anchos. Por ejemplo, aquí tenemos un ancho, acá tenemos una avenida con un ancho muy distinto, mucho mayor que el anterior, y así están los detalles físicos del entorno del manzano. Por otro lado, también podemos apreciar, más adelante vamos a verlo en un poco más de detalle, pero podemos apreciar que la calle, es decir, entre manzana y manzana, o mejor primero hablaré de lo que delimita la manzana, es decir, el perímetro de la manzana, como podemos ver acá. Acá tenemos otra línea que nos delimita la manzana y, y en el caso de la manzana que está parcelada o loteada, también vemos que hay una línea perimetral que rodea a todos los lotes. Esa línea se llama línea municipal. Abreviaremos LM con mayúsculas. Puede ser LM o puede ser L.M. Pero nos muestra la LM o la línea municipal es lo que nos delimita el espacio entre la manzana y la calle y la vía pública. Bueno, la manzana no siempre es privada. Por ejemplo, aquí tenemos un área verde, que es área pública. Entonces, la mejor definición y la más simple creo que es decir que es el perímetro de las manzanas, ¿sí? O el límite entre la manzana y el área pública formado por las calles. A su vez, la calle, como podemos ver, tiene las aceras trazadas y también el ancho de las aceras se define en los lineamientos municipales. De modo que en el ancho, entre el espacio entre una línea municipal de una manzana y la otra línea municipal de la manzana que está enfrente, tenemos el ancho de la calle. A su vez, el ancho de la calle tiene el ancho de la acera del un lado, el ancho de la acera del otro lado y obviamente entre medio está lo que se conoce como ancho de calzada. Entonces, fíjense que estos parámetros que los define la alcaldía municipal como administradora del municipio, se tienen que respetar cuando se hace una urbanización. No podemos, por ejemplo, poner lotes en la parte donde está la avenida, obviamente. Tenemos que respetar el trazado de la avenida, que seguramente viene de otras urbanizaciones y se tiene que mantener en línea recta o en línea curva, si fuera un anillo, o como esté trazada en el proyecto o en la planificación urbana municipal. También podemos apreciar que los lotes están numerados. Aquí tenemos el número 1, 2, 3, 4, en sentido horario, como podemos ver, ¿no?
Acá tenemos 36, 37 lotes, un manzano bastante grande. Entonces, el número de lote, por ejemplo, este lote 6, el número de manzana, manzana 145, y el número de la V, o unidad vecinal, nos determinan exactamente la ubicación del lote en el globo terráqueo, ¿no? Porque si ustedes se fijan, inclusive, aunque está un poco deformada la imagen, pero podemos ver que también están las coordenadas. Y las coordenadas geográficas, acá tenemos un numerito que identifica a esta, por ejemplo, y a esta otra, y también aquí a las horizontales. Las coordenadas geográficas corresponden al trazado universal, ¿no? A coordenadas universales. Entonces, de esta manera se define el espacio en el plano horizontal, el espacio urbano. Ya es un espacio urbanizado, cumple con los lineamientos municipales, se supone, y vamos a ver qué es lo que pasa con el espacio vertical. En el caso del espacio vertical, vale decir, eh, hacia arriba, en el eje Z, si en el plano horizontal están los ejes X y que corresponderían, serían paralelos a estas coordenadas, entonces en sentido vertical, o sea, opuesto a la pantalla o a nosotros, a la hoja de papel, estaría el eje Z. A eso le vamos a llamar el espacio vertical. La definición del espacio vertical en una urbanización es algo complejo desde el punto de vista teórico, como lo vamos a explicar en este momento. En realidad, los desniveles de la topografía que tiene cualquier terreno natural están de acuerdo al comportamiento que tiene ese terreno frente a las corrientes de agua, es decir, a la lluvia, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando llueve en el campo, el agua corre desde las alturas hacia abajo, desde las montañas hacia los valles. Entonces, esas corrientes de aire forman quebradas, forman riachuelos, forman ríos y se van sumando hasta desembocar en el mar en grandes ríos, como bien lo sabemos. Entonces el agua sigue su curso en función de los desniveles que encuentra, ya que por gravedad siempre tenderá a ir hacia abajo. Cuando se urbaniza un espacio natural, cuando se lo transforma y se ponen casas y se ponen obstáculos para el agua, entonces el agua ya no sigue su curso natural. Por ese motivo, en las urbanizaciones y en el tratamiento que se hace de un espacio físico que se va urbanizando, que se va convirtiendo en espacios habitables, es muy importante que los proyectistas tomen en cuenta los desniveles naturales que tiene la zona y traten de respetar en lo posible estos desniveles para no impedir el escurrimiento del agua y también para no causar otros problemas como puede ser la inundación de áreas que anteriormente no lo estaban o no sufrían de este peligro, etcétera. Entonces, ese es uno de los requisitos fundamentales de la planificación urbana, ver que el drenaje pluvial, es decir, la evacuación de las aguas pluviales sea lo más simple posible, que no cause peligro, que no cause problemas, ¿verdad? Y obviamente este problema se hace, o esta dificultad es mayor en los lugares de terreno plano, como por ejemplo Santa Cruz, que tiene muy pocos desniveles. En cambio, en los lugares donde los niveles son muy pronunciados, como La Paz y otros lugares, bueno, está muy claro que la topografía, se respeta la topografía y por eso en La Paz, por ejemplo, hay construcciones de viviendas y de edificios, inclusive en los cerros, ¿no es cierto? Entonces el curso del agua está perfectamente definido y las alteraciones, bueno, no se puede poner un edificio en medio del río. En el caso de Santa Cruz, el agua corre prácticamente por toda su superficie y es un tema más delicado. ¿Cómo se resuelve esto? La alcaldía municipal tiene que tener un plan de drenaje, de modo que todo el espacio urbano que está contemplado dentro de sus planes tenga una planificación respecto al flujo de las aguas de lluvia. Se supone que esto se puede hacer en la ingeniería a través de los estudios topográficos, se conoce los desniveles del terreno, la morfología del terreno
y se puede conocer hacia dónde va el agua, se tienen las curvas de nivel que nos muestran los desniveles, por lo tanto se conocen los lugares más bajos, los lugares más altos, hacia dónde corre el agua, se establecen las divisorias de agua, que son las que separan las cuencas, se establecen las cuencas en un plano geográfico con las curvas de nivel respectivas, y de esa manera se puede conocer, ¿verdad?, técnicamente cuál es el funcionamiento de la escorrentía del agua de lluvia. Entonces, al planificar la ciudad se tiene que tratar de respetar esto, y con el conocimiento de las cotas que la ciudad va a ir tomando, es decir, los niveles que la ciudad va a ir tomando cuando se vayan construyendo los pavimentos, las aceras, etcétera. Entonces se puede ir determinando que, por ejemplo, una calle, si es que el terreno natural tiene esta pendiente, entonces la calle que se construya sobre este terreno tenga también la misma pendiente. Si las aguas van para allá, donde estoy indicando, por ejemplo, con el cursor, entonces seguramente la pendiente de esta calle será hacia allá, la pendiente de esta otra calle será hacia allá, la avenida también escurrirá sus aguas hacia este sector, de este sector se evacuará de alguna manera, pero se tratará de respetar el curso de las aguas. Para esto se necesita hacer estudios, se necesita hacer proyectos para que por lo menos las pendientes y la disposición de estas en cuanto a las calles y a las avenidas o a los puntos principales de la planificación urbana estén definidos con antelación. ¿Para qué? Para que cuando algún propietario quiere hacer una urbanización o la propia alcaldía quiere construir, qué sé yo, alguna infraestructura, ya se tengan definidas las cotas del perímetro de manera que pueda cumplirse con el plan y la urbanización no sea un obstáculo para los planes originales, de manera que la ciudad, a medida que va creciendo, también va creciendo su sistema de drenaje. En la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, tenemos un caso bastante particular porque no tenemos un sistema de drenaje subterráneo. Otras ciudades las tienen, inclusive provenientes desde la colonia, como las ciudades más antiguas de Bolivia, Potosí, Sucre, etcétera, tienen un drenaje pluvial que es parecido al del drenaje sanitario, ¿no es cierto? Se entierran tubos por los cuales las aguas negras que desechan los habitantes se van acumulando, se van colectando a través de cámaras, etcétera, que desembocan finalmente en el sistema de drenaje público, y el sistema de drenaje público lleva las aguas a las plantas de tratamiento, etcétera, ¿no es cierto? Del mismo modo, en las ciudades modernas y en algunas ciudades existe un sistema de drenaje pluvial, que son colectores que en las calles generalmente al borde de las calzadas existen unos huecos que se llaman bocas de tormenta. Hemos visto en las películas muchas veces que inclusive hay personas que entran dentro de esta levantando una especie de rejilla. La rejilla es para que no entren objetos grandes y obstruyan los canales. Algunas veces son canales subterráneos por los cuales pueden transitar personas, ¿verdad? Que hemos visto muchas películas con ese tipo de escenas. Y en otros casos son simplemente tubos, ¿no es cierto? Igual que los tubos de colección sanitaria. Y entonces el agua de las calles se colecta por estos tubos y va a otros tubos mayores y a otros canales hasta desembocar en alguna parte que en las ciudades que están en la costa generalmente es el mar. Se supone que este agua no está contaminada porque es agua pluvial, siempre va separada del agua negra, y por lo tanto siempre existen reglamentos y leyes que se tienen que cumplir en ese sentido. Por otro lado, se asume que el espacio territorial ubicado, el espacio de terreno de los habitantes, de las casas, de los lotes, tienen que evacuar sus aguas pluviales hacia la calle, ¿no? Hacia la calle, de manera que no se acumulen dentro de la manzana, sino más bien salgan de ella. Entonces, el agua acumulada en las manzanas, en el interior de las manzanas y el agua de las calles, tiene que ser colectada. En Santa Cruz, decía, es un caso especial, porque al no existir un sistema de drenaje subterráneo, el agua de lluvia escurre por las calles, o sea que las calles son una especie de canales abiertos, y como bien sabemos, en la ciudad existen algunos canales profundos
construidos especialmente para eso y se supone que el agua de las calles va a desembocar en estos canales y estos canales a su vez llevan el agua a los ríos, etc. Entonces, el tema del plano vertical o el eje Z para urbanizar es complejo porque la alcaldía previamente para podernos dar una norma cuando queremos hacer un edificio, construir en un lote, para darnos una pauta y decirnos, señor, usted tiene que construir por lo menos a esta cota para que su lote no se inunde y no interrumpa el trayecto del agua, por ejemplo. Para decirnos eso, la alcaldía tendría que tener un estudio previo, muy bien hecho, como se dice, para que no solamente dé normas para nuestro terreno y nuestra construcción, sino para todos los vecinos, para la calle y para todo el barrio y para toda la zona y en general para toda la ciudad. Aquí tenemos un gráfico donde vemos un perfil, un corte, una sección de una calle cualquiera. Aquí tenemos el ancho de calle. El ancho de calle está, como dijimos antes, entre una línea municipal, que es el perímetro de la manzana de este lado, y la otra línea municipal, que es el perímetro de la manzana que está enfrente. Entre medio tenemos el ancho de la calle, y a su vez el ancho de la calle tiene el ancho de acera al un lado, el ancho de calzada al medio y el ancho de acera al otro lado. Y hablando de drenaje, pues aquí podemos observar que la acera tiene que tener pendiente hacia adentro, al otro lado igual, pendiente hacia adentro, la calzada a su vez para poder evacuar las aguas, el pavimento de la calle tiene que tener pendiente hacia los lados. De modo que si las dos pendientes se juntan acá al pie de la acera, del cordón de acera, y se supone que donde hay un sistema de drenaje subterráneo, las bocas de tormenta están justamente en este lugar, ya sea al un lado o al otro, ¿no? Porque el agua va colectando ahí, de manera que la superficie de la calzada y de las aceras siempre está, supongamos, desaguada, ¿no? Seca, digamos, sin el agua. Aquí vemos el eje de calle, se supone que por este símbolo, que significa simetría, se supone que la mitad de la calle al un lado, la mitad de la calle al otro, pero no necesariamente es así, ¿no? Puede haber una calle asimétrica donde al un lado sea más ancho que al otro. Aquí tenemos un gráfico donde podemos observar la línea municipal, que es el perímetro de las manzanas, como dijimos. También en línea segmentada se pueden notar los ejes de calle, ¿verdad? Este es un planito que nos está mostrando la posición del lote número 1, en este caso. A este lado está el número 2, al otro lado está un número que no se distingue bien. Y también están, algo que no comenté en el caso anterior, en el plano anterior, las dimensiones del lote, ¿no es cierto? Y la posición, aquí podemos apreciar claramente que está en una esquina. Tenemos también las dimensiones de la calle en total mide 12 metros, una acera mide 2,50, la otra acera 2,50, son 5 y al medio la calzada mide 7 metros. Entonces es una calle común de cualquier barrio. Y aquí tenemos una calle más angosta. Este probablemente es un pasillo y hace rato vimos una avenida. También podemos observar en este planito, casualmente, esta calle cambia de ancho, ¿no? Acá tenemos un ancho, más allá tenemos otro ancho. Entonces, supuestamente aquí tendríamos un eje y aquí tenemos otro eje y aquí tenemos una especie de transición y aquí un defecto, si podríamos llamarle así, sobre el trazado del perímetro de la manzana. Entonces, esta es una muestra, digamos, como para poder entender más. Acá está la definición de la línea de construcción, que ya la hemos dado, y acá tenemos el planito de un lote, solo un lote, solo un lote. Entonces, el perímetro del lote sería la línea municipal, y vamos a hablar ahora de lo que pasa dentro del lote. Entonces, el arquitecto cuando hace su proyecto tiene varios planos, ¿no es cierto? Varios planos, y entre estos planos está un plano que se llama plano de techos o plano de cubiertas, que vendría a ser el que estamos viendo en este momento. Una cubierta, como bien sabemos, es más grande que la edificación misma, porque tiene aleros que sirven para proteger el edificio. Entonces, normalmente cuando se dibuja una vista de arriba, es como si lo viéramos desde un helicóptero, vemos el perímetro del lote, ¿no es cierto? Apenas una línea, si es que hubiera una barda, supongamos que hubiera una barda, y adentro vemos el techo, el perímetro del techo, y como no se ve el perímetro de la construcción, entonces en el plano se dibuja con una línea segmentada, como vemos acá. Ese perímetro de la parte construida y esta línea que la rodea es
es la línea de construcción, se llama línea de construcción, abreviamos L mayúscula, C mayúscula, o puede ser como está acá con puntos, L.C. ¿verdad? Entonces, la línea de construcción, como se puede ver, tiene una distancia X de la línea municipal. Esto también lo establece el Código de Urbanismo y Obras. Les mencioné ya anteriormente este importante documento. A este espacio entre la línea de construcción y la línea municipal se llama retiro. El Código de Urbanismo y Obras establece los retiros que son obligatorios para diferentes zonas, en algunas zonas más, en otras zonas menos, y en la parte central, como todos podemos imaginarnos en este momento, una fotografía del centro, no hay retiros, ¿no es cierto? Generalmente la línea de construcción coincide con la línea municipal, pero en el resto de la ciudad se intenta tener un perímetro de aire, de ventilación, de vegetación, etcétera. Esa fue la intención al planificar. Y también hay otros factores que en el Código de Urbanismo se citan, como ser la privacidad, la ventilación, etcétera, ¿no? Entonces, siguiendo estas pautas se establecen los retiros. Acá podemos ver que si esta es la calle, siempre en los planos individuales y en los planos de edificios, cuando no estamos hablando de la ciudad, sino que estamos hablando específicamente de un terreno de un edificio que está dentro de un terreno, siempre se dibuja con la línea frontal, es decir, la línea municipal que está al frente del edificio o al frente del lote, siempre se lo dibuja en la parte inferior. De manera que la parte inferior es el frente y la parte de arriba, en este caso, es la parte posterior. Por lo tanto, si posicionamos así este lote como está dibujado acá, entonces el norte puede resultar en cualquier dirección, como se nota acá. Ya no como en el anterior caso en el que mostrábamos la manzana completa con los lotes, donde estaba todo orientado al norte, ¿no es cierto? Inclusive habíamos visto las coordenadas. Acá ya no tenemos las coordenadas, simplemente el frente de la calle está debajo y está horizontal. Entonces, de acuerdo a ese convencionalismo, el retiro entre el frente de la edificación y el frente del lote se llama retiro frontal. El retiro que está atrás se llama retiro posterior. Y a los lados tenemos los retiros laterales. Y como ya está posicionado el dibujo, entonces acá tenemos el retiro lateral derecho y aquí tenemos el retiro lateral izquierdo. Eso se puede leer acá. No es la distancia entre el borde de la cubierta y la línea municipal, ¿no? Es la distancia entre la línea de construcción, que viene a ser el perímetro externo de la línea de construcción. Porque cuando ya construyamos el edificio, la casa, en esta línea va a estar el muro, ¿no? Un muro, y un muro tiene un ancho. Entonces, esta línea es el lado externo del muro, el paramento exterior de los muros perimetrales. Eso es lo que se puede leer acá, en el texto. Por otro lado, todo el área que está dentro de la línea de construcción, todo el área, estamos hablando de superficie, se llama superficie construida, ¿no? Lo que está dentro de la línea de construcción, superficie construida. Esto nos permite tener una idea sobre el tamaño de las cosas, de las casas, etcétera, vistos en proyección horizontal, ¿verdad? Porque un edificio de 10 pisos tiene mucha más superficie útil, mucha más superficie construida. Es más, si fuera uniforme, tiene una por piso, ¿no? Un área de este tamaño por piso. Pero en general, como estamos hablando de la proyección, entonces se llama superficie construida la que está dentro del área. Ahora, si tiene varios pisos, podemos sumar las superficies construidas de los diversos pisos y de esa manera sabemos cuánto es el área disponible de una edificación, ¿sí? Por otro lado, el perímetro el área que está dentro de la línea perimetral de la cubierta, ya no estamos hablando de la LC, sino de la línea de cubierta, que sería este perímetro, nos encierra lo que se conoce como área cubierta. Para una casa o un edificio de una sola planta, el área cubierta, como estamos viendo acá, siempre será mayor que el área construida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una sola planta y si sumamos las superficies, por supuesto, la cubierta tiene más que el área construida, a menos que no tuviera aleros.
En el caso de edificios que tienen más de una planta, siempre el área construida es mayor que el área cubierta, por razones obvias, ¿no? Un edificio de 10 pisos tiene un gran área construida, pero tiene una sola cubierta, entonces su área cubierta será menor que el área construida, todo eso se está describiendo acá. Por otro lado, ya primero quiero reiterar y aclarar que en el plano horizontal, por lo tanto, estaría todo definido, porque está definida la línea municipal, el eje de calle, el ancho de aceras, la línea de construcción, los retiros. Por lo tanto, si nos ponemos a dibujar en planta todo esto, ya sea en el papel o ya sea en el terreno, estaría todo definido para construir un edificio. Estaría todo definido en el plano horizontal. En cambio, en el plano vertical tenemos que adoptar también las cotas, las pendientes, etcétera, para el edificio. El edificio tendrá un desnivel entre su planta baja y la calle, porque anteriormente ya dijimos que el agua que se acumula en el edificio tiene que salir para afuera, o sea que tiene que haber un desnivel entre el primer piso de la planta baja de un edificio, de una casa, respecto a la calle. Tiene que haber una pendiente justamente en el área de los retiros, ¿no? Si nos fijamos acá, ¿verdad? Dentro del área construida tiene que haber una pendiente para que el agua salga hacia afuera. Y hacia afuera quiere decir hacia el frente, no quiere decir hacia los costados. Por lo menos, bueno, si es que sale hacia los costados, tendrá que haber un mecanismo, ya sea un canal, un colector o algo que haga que el agua corra también hacia el frente. Todo el agua del lote, más la cubierta y todo lo que está dentro de él, tiene que salir hacia afuera de la calle y en la calle ya hemos dicho qué pasa con el agua. Obviamente que puede haber lugares donde no hay pavimento, donde hay un jardín, donde el agua se sume, ¿no? O puede ser un lote pelado donde no hay ninguna construcción y el agua se sume. Pero cuando se planifica el drenaje pluvial urbano, se supone, ¿no es cierto?, que va a haber una cobertura total o, de acuerdo al reglamento, hay también ciertos porcentajes que limitan cuánto espacio del lote se puede ocupar. Entonces, fíjense que todo lo que se dice sumado es relativamente complejo para la planificación urbana. Si es que hubiera un sistema de drenaje bien planificado, entonces se supondría que lo que tiene que pasar es esto. Aquí tenemos la calzada, supongamos que este es el eje de calle. En este caso estamos viendo solo la mitad de un corte de la calle, por eso el eje está a un costado, y tiene la pendiente de drenaje hacia la acera, como podemos ver. Acá la acera tiene su pequeño desnivel y luego la acera también tendrá un desnivel hacia el centro de la calle. No se nota mucho ese desnivel en el dibujo, pero bueno, es una diferencia de altura de la línea municipal hacia el borde de la acera, porque el agua tiene que salir, si no, no podríamos caminar en las aceras y a veces no podemos siempre, ¿verdad? Entonces, luego está la línea municipal y está la línea de construcción, como podemos ver aquí. Esta distancia entre la línea de construcción y la línea municipal es el retiro, como podemos ver acá. Acá está el retiro, aquí está la acera, aquí está la calzada. Entonces, entre la línea de construcción y la línea municipal tiene que haber un desnivel. Y como la acera también tiene otro desnivel, entonces se supone, jóvenes, se supone que la alcaldía tiene que fijarle al constructor o al propietario de este terreno, cuando quiera construir, le tiene que proporcionar la cota o nivel respecto al proyecto de drenaje de la ciudad del cordón de acera, como se puede ver acá. De manera que el proyectista del edificio o el propietario de la construcción, en función de esta cota o nivel del cordón de la acera, que es el borde de la acera, en función de eso planifica y establece cuál va a ser el desnivel respecto a su piso de la planta baja. El piso de la planta baja, entonces, tiene que tener un desnivel delta H, de modo que nos aseguremos de que el agua va a correr hacia afuera. Del mismo modo que se asegura que en la calzada el eje de calle tenga un desnivel respecto a este punto para que el agua vaya hacia allá. Por lo tanto, este es el punto crítico donde se van a reunir las aguas y se supone que van a correr en sentido transversal al dibujo. Entonces, eso es muy importante. Fíjense, si la alcaldía tuviera el proyecto de las calles de toda la ciudad, aún antes de pavimentarse, ¿verdad? Porque estamos hablando de un proyecto y debería tener las referencias necesarias. Entonces, cuando un dueño de un terreno necesita construir para no causar que el agua se entre dentro de su lote o ser un impedimento
del sistema de drenaje colectivo de su barrio, de su zona. Entonces, la alcaldía debería darnos ese dato, por lo menos eso dice la ley municipal, para que el propietario respete un determinado delta H. Por supuesto que mientras más sea el valor de delta H, más segura estará la construcción para el caso de que todo esto se inundara en alguna situación. Entonces, mientras mayor sea el desnivel, más protegida estará la construcción. Sin embargo, en el caso de Santa Cruz, al tener un terreno plano, mientras más alta hagamos la construcción, también vamos a invertir más dinero, ¿no? Porque vamos a tener que rellenar todo esto, hacer las columnas, seguramente en función de las fundaciones, las zapatas, etcétera, hacerlas más altas y ese detalle. Entonces, a eso se le llama el desnivel, ¿verdad?, entre la cota del cordón de acera y el nivel que define el arquitecto. Al definir este nivel el arquitecto en función del contexto externo, del escenario externo, porque todo lo estamos haciendo en función de las normas municipales, del trazado municipal, de la línea municipal, de la cota municipal, del cordón de acera, del proyecto municipal de pavimentación. Todo lo estamos haciendo de acuerdo a eso. Entonces nuestro edificio cumplirá con todas las normas y tendremos los datos necesarios para ya, una vez que hemos definido todo esto, ocuparnos ya solamente de nuestro edificio, es decir, al interior de la línea municipal ya haremos todos los trabajos, todo lo necesario, la delimitación de habitaciones o de todas las cosas que tienen que hacer, los niveles, las escaleras, el resto de los pisos, etcétera. Por razones prácticas, a este nivel de piso de la planta baja, estamos hablando de piso terminado, vale decir, cuando ya está con cerámica, cuando ya está con, qué sé yo, con mosaico, con lo que sea, a ese nivel se le suele llamar nivel cero, nivel cero. ¿Por qué? Por razones cómodas. Porque en realidad tiene un nivel sobre el nivel del mar, ¿verdad? Seguramente va a ser 655.432 y entonces de aquí para arriba el primer piso, el nivel del primer piso serán 2.80 metros, supongamos, y tenemos que sumar a su nivel 2.80 más todo el número que dije hace un rato, que ya ni me acuerdo, entonces imagínense, sería muy complicada la construcción del edificio. Entonces se asume un nivel cero, ¿sí? Se le llama cero, para que todas las medidas verticales que tomemos a partir de acá, cuando se construye el edificio, un desnivel en el piso, las escaleras, el nivel del primer piso, del segundo, del décimo, etcétera, se hace en función de este cero. Entonces, si hay un desnivel entre la planta baja y el primer piso de 4 metros, el nivel del primer piso será 4.0. Si es 7.20 o 8.53, etcétera. De esa manera determinamos el nivel exacto, ¿sí?, de cada punto de la construcción en función de los planos, porque en los planos tiene que estar el acotamiento y los niveles de cada elemento que compone los cortes y las elevaciones del proyecto del edificio. Lo mismo pasa hacia abajo, ¿no es cierto? Si tenemos un subterráneo acá o un sótano, digamos, entonces ese nivel, a partir del nivel cero, tendrá un nombre negativo, ¿no es cierto? Si está a 2 metros, será el nivel menos 2.0, menos 4, etcétera. Los edificios que tienen desniveles, tienen pisos subterráneos, piso 1, desnivel 2, nivel 1, nivel 2 por debajo del cero, entonces adquieren cotas negativas. Lo mismo cuando se excava, por ejemplo, para construir el edificio, para hacer los cimientos, las referencias de cotas o de niveles de esta excavación serán negativos porque van a estar debajo del nivel cero. ¿Ok? Entonces, en resumen, jóvenes, en base a todo lo que hemos dicho respecto a las urbanizaciones, la planificación urbana, los espacios urbanizables, bla, 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 todo esto se va resumiendo, ¿verdad?, al entorno de nuestro lote. El entorno de nuestro lote no es otro que un pedazo de la ciudad, ¿verdad?, donde están las calles, los ejes de las calles, los anchos de las calles, de las aceras, etcétera, y complementariamente a eso se le llama genéricamente línea, a la posición de la línea municipal, que ese es el dato que finalmente necesitamos. A nosotros, como personas particulares, digamos, no nos interesa en detalle técnico de cómo va a ser el pavimento ni nada, lo que nos interesa es la posición de la línea. ¿Para qué? Para que no usemos el terreno ajeno ni tampoco perdamos terreno, ¿no es cierto? Nuestro terreno que dice acá, que es de 30 por 30 tiene que estar en su posición exacta,
¿verdad? Para que no perdamos ni un centímetro cuadrado ni le quitemos a nadie. A ese concepto se le llama línea. Definir la línea es lo que hace la alcaldía cuando nos señala la línea municipal. De esa manera sabemos desde dónde exactamente es nuestra propiedad hacia adentro. Y como tenemos las otras dimensiones y las direcciones también, porque no siempre puede ser perpendicular, entonces siguiendo el trazado geométrico podremos determinar la posición y el tamaño exacto de nuestro lote en plano horizontal, en el plano horizontal. En cuanto a la parte vertical, se llama nivel, el dato que nos da la alcaldía, ¿verdad? Para que nosotros podamos encontrar el nivel del cordón de acera, como lo mostré antes acá, y podamos en función de eso determinar nuestro nivel cero y los demás niveles de nuestra construcción. Entonces, definitivamente, resumiendo, la línea y nivel es un trámite que se ejecuta ante la alcaldía municipal. El propietario de un terreno que tenga todos sus papeles en orden, título de propiedad, impuestos pagados, plano de ubicación. El plano de ubicación es el certificado que da la alcaldía al propietario de un lote. Es decir, el dueño de la urbanización, cuando le vende un lote a alguien, le tiene que entregar ese plano y en ese plano figura el nombre del propietario. En este caso, el nombre del nuevo propietario, ¿verdad? El nuevo propietario. Por lo tanto, ese es el documento válido, es un trámite que se hace, se llama línea y nivel. Uno solicita la línea y nivel a la alcaldía y la alcaldía le tiene que mandar un inspector que le señalará la línea con una estaca y supuestamente también el nivel, que sería el nivel del futuro cordón de acera si es que no hay pavimento, o del cordón de acera, para que en base a eso el propietario construya su edificio.